Hola, ¿qué tal? Los saluda Javier Arguedas con un nuevo repaso semanal, un resumen casual de algunas de las noticias internacionales más destacadas de esta semana, una semana en la que el coronavirus nos recuerda una vez más que está aquí para quedarse. Vamos a ver cuáles son los temas que me gustaría destacar para ustedes esta semana. La semana 31 de este año 2020. Comenzamos con el supuesto intento de Donald Trump de aplazar las elecciones en Estados Unidos y la polémica que ha generado, el desplome económico ocasionado por la pandemia que ya se refleja en las cifras de varios países, el retiro de tropas estadounidenses de Alemania, que ahora sí ya está confirmado, que se había anunciado anteriormente, y finalmente el nuevo gobierno de Sebastián Piñera en Chile, con el que el presidente intenta mantener el control de su país. Bueno, esta semana hemos visto un enorme revuelo en Estados Unidos, muchísima polémica, controversia por una posible intención del presidente Donald Trump de aplazar la fecha de las elecciones previstas para el mes de noviembre. Esto, como siempre, proviene de un simple tweet de Donald Trump, que sin embargo hizo que la prensa, por supuesto, y que también tanto seguidores como detractores del presidente generaran diferentes opiniones al respecto. Así lo titulaba aquí, por ejemplo, la revista Semana: revuelo en Estados Unidos por sugerencia de Donald Trump de posponer las elecciones. Bueno, para entender esto hay que tomar en cuenta que ya había habido varios expertos e incluso el mismo Joe Biden, el principal rival para las elecciones de noviembre de Donald Trump, que habían dicho que muy posiblemente el presidente iba a tratar de posponer la fecha de las elecciones. La razón es bastante sencilla, y es que en tiempos de la pandemia, por supuesto, ir a votar es más complicado porque ya sabemos que se supone que se tienen que guardar las distancias. Estados Unidos está azotado muy gravemente por la pandemia y por eso la mayoría de las oficinas electorales ofrecen la posibilidad de que la gente vote por correo, es decir, que envíe su papeleta desde su casa después de haber tenido un proceso de registro particular. Y Donald Trump lo que sugiere es que esto podría ser un aliciente para que se dé un fraude electoral. Todo esto, al final de cuentas, lo que busca es deslegitimar el resultado de las elecciones de noviembre, que el mismo presidente ya ha dicho no está 100% seguro de si va a aceptar. Hay muchos temores, los hubo en el año 2016 también en caso de que Donald Trump hubiera perdido, y los hay también en este año, de que en el caso de que Donald Trump pierda las elecciones, pues vaya a desreconocer ese resultado y vaya a haber una especie de revolución de Trump y de sus principales seguidores. Esto es lo que muchos temen, pero por supuesto el presidente no lo está manejando por ese lado, sino que está diciendo simplemente que lo que quiere es evitar que haya algún tipo de manipulación. Pero detrás de todo esto también están los objetivos, por supuesto, de la campaña presidencial, y así como lo titulaba aquí también Infobae, bueno, Trump convierte el control del derecho al voto en estrategia electoral. Se supone que hay una especie de suposición de que los republicanos podrían perder votos si la gente tiene que votar por correo, porque quizá los demócratas en estos momentos están más motivados y se han registrado más para votar por vía postal. De manera que ahí es donde eventualmente en la campaña de Donald Trump hay un interés muy grande por frenar que las elecciones tengan el protagonismo de los votos vía correo, por supuesto también impulsados por la pandemia. Y es aquí donde va a haber una enorme discusión, sobre todo si Trump intenta de alguna forma u otra aplazar la fecha electoral. Ya todos los analistas han dicho que la potestad del presidente no alcanza para por él mismo de alguna forma aplazar la fecha de las elecciones. Eso en todo caso lo tendría que hacer el Congreso, pero incluso los senadores y los representantes republicanos se han distanciado de esa posibilidad, porque Estados Unidos siempre ha celebrado sus elecciones, incluso en tiempos de guerra, incluso en tiempos de crisis económica, y por supuesto en este caso entonces también se asumiría que las elecciones van a tener lugar como siempre. Pero lo que no sabemos es qué otros desarrollos puede haber de aquí hasta noviembre y qué otros intentos habrá por aplazar la fecha de las elecciones. Bueno, esta semana se dieron a conocer las cifras de crecimiento económico, o mejor dicho, de contracción económica de varios países que ya ahora sí nos confirman lo crudo que es ese impacto que está teniendo la pandemia de coronavirus en el desempeño económico de los diferentes países. Esta es una noticia que todos veían venir, por supuesto, pero ahora que se tienen ya los datos del segundo trimestre de este año, es decir, abril, mayo, junio, cuando ya prácticamente todos los países estaban ya lidiando con las olas de coronavirus, pues
pues aquí es donde vemos en realidad cuál es el golpe que están sufriendo las economías. Vamos a ver algunas de las cifras que se revelaron esta semana. La economía de Estados Unidos se contrajo un 32,9%, la de España un 18,5%, siendo uno de los países más afectados en la Unión Europea. La economía de México se contrajo un 17,3% y la de la Unión Europea, como vemos aquí, en conjunto un 11,9%. Estas son cifras que son comparativas con el desempeño económico que tenían los países en el mismo periodo hace un año. Y en todas estas cifras estamos hablando de cifras récord, es decir, nunca había habido una caída de esta índole en un trimestre en la historia o desde que se registran los datos. Entonces el impacto económico es por supuesto muy fuerte y el problema es que a pesar de ello no es tan tangible. La gente no siente que está en medio de una crisis económica tan fuerte como la que en realidad estamos viviendo, porque a raíz de que hay medidas de confinamiento y todos estamos en una situación particular, no es similar a lo que se da cuando hay una crisis económica convencional. Es decir, si una tienda en situaciones normales está en medio de una crisis económica en un país, obviamente ve que la gente no llega a la tienda y que no hay ventas y lo explica a raíz de la crisis económica. Pero en tiempos de pandemia, por supuesto que la gente sabe que la razón por la que no están llegando los clientes es porque no pueden o por las medidas de precaución y no se siente la necesidad detrás o el hecho de que la gente no tiene dinero para hacer compras, por ejemplo. Esto es uno de los problemas que hace que la psicología detrás de toda esta pandemia y de la crisis que genera no sea tan fácil como la de una crisis económica ya conocida. Lo peor de todo esto es que el impacto económico probablemente va a empeorar, a pesar de que había muchos pronósticos de que se iba a recuperar con relativa rapidez, pues lo cierto es que mientras no haya una vacuna o una cura, como todos sabemos, esto no va a cambiar tan fácilmente. Y aquí en Europa, sobre todo en el aspecto turístico, ya hemos visto enormes reveses. Así como lo titulaba aquí, por ejemplo, la revista Actualidad Aeroespacial, Europa castiga los vuelos a y desde España. Hablaban aquí de la medida, sobre todo del Reino Unido, de imponer una cuarentena a las personas que regresen desde España. Aquí en Alemania se acaban de implementar también pruebas de coronavirus para cualquier viajero que regrese de España. Esto porque España ha revivido o ha visto un repunte de los casos de coronavirus muy significativo, pero en la mayoría de los países europeos, también en Francia, también aquí en Alemania, en la última semana se han incrementado las cifras de coronavirus. Con esto se desploma nuevamente el turismo porque la gente está temerosa a viajar, no quiere montarse en aviones, tiene miedo a estar en cuarentena y esto probablemente se ha reflejado en aún más cifras negativas de la economía europea y también nos sirve de pronóstico para saber qué va a pasar en el resto del mundo y también en América Latina en el futuro cercano. Bueno, una noticia que ya se veía venir, la habíamos tratado aquí en el repaso semanal, de hecho, hace algunas semanas, es el retiro de miles de soldados estadounidenses de las bases que sostiene el ejército estadounidense aquí en Alemania. Esta semana ya finalmente se confirmó esta noticia y se comenzó con el retiro de esas tropas, así como lo titulaba aquí el diario Democracia. Trump retira 12,000 soldados de Alemania, un aliado histórico en la OTAN. Y esta es, por supuesto, la pieza clave de todo esto, el significado que tienen las relaciones entre Alemania y Estados Unidos en el marco de la OTAN. Alemania, por supuesto, es un aliado histórico después de la Guerra Fría, donde había miles de soldados estacionados aquí para salvaguardar la seguridad del bloque occidental de Europa ante, en aquel entonces, en medio de la Guerra Fría, pues el bloque de la Unión Soviética. Y estas tropas, a pesar de que ya no son tantas, siguen teniendo una relevancia muy grande para esa fortaleza de la OTAN. Por eso es que esto se ve con ojos bastante críticos. El presidente estadounidense Donald Trump en varias ocasiones ha reiterado ya que Alemania no financia lo suficiente la OTAN, que no es un aliado confiable, que no es un aliado deseable y por esa razón se asume que esto podría ser una especie de represalia con el retiro de estas tropas. Pero por supuesto que además de generar un problema específicamente diplomático, también genera toda una serie de problemas para las comunidades que tenían a estos 12,000 soldados. Ciudades, pueblos enteros que dependían también del comercio, que dependían de la vida con estas bases militares estadounidenses. Pero por supuesto también tiene consecuencias geopolíticas y ahí lo importante es el rol
que puedan jugar estas tropas en relación con Rusia. Si vemos aquí, como lo titulaba también el Pulímetro, Estados Unidos, Rusia dice que la retirada de tropas de Estados Unidos de Alemania es buena para la tranquilidad en Europa. Bueno, esto lo que quiere decir al final de cuentas es que es bueno para la tranquilidad de Rusia, porque entre menos tropas de la OTAN haya en sus cercanías, en sus bordes, pues obviamente es menor la presión militar que se pueda ejercer sobre Rusia. Importante destacar aquí que las tropas se retiran, pero se van a redistribuir, aunque en menor cantidad. Se calcula que unas 5.000 van a quedar en territorio europeo, de esas 12.000 que se van a retirar. Obviamente hay más tropas ya distribuidas en varios otros países, pero de estas tropas que antes estaban en Alemania, algunas se moverán a Bélgica, otras se moverán a Polonia, un país que está más cercano a Rusia. Así que no necesariamente esto quiere decir ya que Estados Unidos deja las puertas abiertas para cualquier tipo de acción militar de Rusia dentro de los países occidentales de Europa, sino que también, por supuesto, sigue habiendo ahí una estrategia. Pero lo importante va a ser tomar en cuenta esta retórica y esta parte diplomática. Rusia dice en ese comunicado que no hay en realidad necesidad de tener tropas porque no hay conflictos en realidad ya que temer, pero claro que sobre todo cuando se dio la invasión de Crimea, sabemos que Rusia y la Unión Europea sobre todo pueden tener muchísimos roces también de índole militar en el futuro. Bueno, y finalizamos con un cambio de gobierno más en Chile bajo el mandato de Sebastián Piñera, intentando recuperar el control y fortalecerse de cara a nuevos desafíos políticos que tiene el país. Así como lo titulaba aquí el periódico El Mundo, Piñera cambia ministros clave y busca relanzar su gobierno en el inicio de la desescalada en Chile. Bueno, con el inicio de la desescalada se refieren aquí a la reapertura económica gradual que Chile está intentando ya por segunda vez después de que en su primer intento tuviera un revés terrible en el incremento de cifras de infectados y de muertos en el país. Y esto, por supuesto, también le ha costado mucho capital político a Sebastián Piñera. Pero lo que no hay que olvidar, por supuesto, es que antes de la pandemia había movimientos sociales, enormes protestas en Chile exigiendo una mayor equidad social. Todo esto dio pie a la iniciativa de cambiar la Constitución por medio de un plebiscito que va a decidir si se mantiene o si se cambia, haciéndole cambios sobre todo al sistema de pensiones y a otros muchos aspectos de equidad social que exigían los manifestantes en aquel entonces y que han también, por supuesto, incrementado los encontronazos entre el gobierno y la oposición. Bueno, en el medio de toda esta pandemia que le llegó al presidente Sebastián Piñera, en medio de todas estas tensiones sociales, también se discutió en el Parlamento chileno si se permitía retirar anticipadamente fondos de las pensiones para que la gente tuviera ingresos adicionales en tiempos de la pandemia, algo que el gobierno no quería, pero que al final sí fue aprobado. Esto debilitó aún más y también fracturó a la misma coalición a la que pertenece también el presidente Sebastián Piñera. Entonces, lo que estamos viendo ahora, y así como lo titulaba aquí la agencia EFE, es que Piñera robustece el perfil conservador del gobierno para alinear al oficialismo. Lo que el presidente tuvo que hacer en principio fue otorgarles puestos en su gabinete a algunos de los diputados de tendencia más de derecha que ahora van a ocupar cargos específicos en el gobierno, y esto con el fin pues, de lograr una mayor cohesión en su alianza de centro derecha y derecha, con el fin de que se pueda llegar a ese plebiscito el próximo 25 de octubre fortalecido. La pregunta, por supuesto, es qué tanto va a generar esto más desestabilidad en el país, un país que, como lo sabemos, ya ha tenido enormes crisis antes de la pandemia, también durante. Recordemos que hubo una renuncia del ministro de Salud por un manejo inadecuado de las cifras de muertes de coronavirus, así que el gobierno de Sebastián Piñera se ha caracterizado por una gran inestabilidad. Ahora el presidente aboga por la unión y por el diálogo entre las partes, también con los bloques de oposición, pero difícilmente vayamos a ver realmente un triunfo grande para el presidente o una imagen por lo menos positiva dentro del país, incluso con estos cambios, porque lo que le queda de gobierno ya es en realidad poco más de un año, con lo cual es muy difícil implementar realmente un cambio y darle vuelta a esa dañada imagen que tiene en el país y también fuera de él. Bueno, y así llegamos al final de este repaso semanal. Si les gustó, recuerden compartirlo y comentarlo, y que también pueden suscribirse a la página de Javier Arguedas en Facebook o al perfil en YouTube para recibir siempre los videos más recientes. Yo los veo la próxima semana. Hasta entonces, que la pasen bien.